Audifinia. La carta de San Pablo a los Efesios. San Pablo escribe esta carta prisionero en Roma hacia el final de su vida, en torno al año 67. Al menos es lo que la hipótesis más plausible, aunque se han hecho muchas sobre esta carta, como veremos. Esta carta a los Efesios es muy especial. San Pablo, prisionero en Roma, está lejos de la actividad apostólica. Se dirige a unas comunidades agrupadas por el destinatario, según el inicio, descrito simplemente como a los santos y fieles en Cristo. En algunos códices se añaden las palabras que están en Éfeso, pero estas palabras no son originales, por eso suelen faltar en nuestras Biblias. Son comunidades de reciente fundación. Están compuestas por convertidos del paganismo, aunque la cuestión de la relación con los judíos es importante en la carta. Son comunidades situadas no precisamente cerca de Éfeso, más bien en la costa sudoriental de Asia Menor. Además, San Pablo no conoce estas comunidades, las conoce menos aún que la comunidad de Roma. Por lo que parece, pues no hay alusiones personales en la carta. En Roma hay algún conocimiento personal. En esta carta a los Efesios no se refleja. ¿Por qué escribe el apóstol? Aunque no son comunidades que él conozca, sí están bajo el radio de influencia de su apostolado, intenso en Asia Menor, en los viajes apostólicos. Ahora le llegan noticias seguramente de ciertos peligros que corren estas comunidades, peligros para la fe. Y entonces los instruye a los cristianos de estas comunidades, desarrollando para ellos una exposición del misterio de Cristo. Tiene un cierto sabor de confrontación con ideas filosófico-religiosas, esas que se suelen agrupar en modo muy amplio bajo el término gnosticismo o semejantes al gnosticismo. Son filosofías religiosas que no escuchan a Dios, más bien que someten el cristianismo a una visión del mundo y de Dios contraria a la revelación de Dios. Convierten el conocimiento de Dios, que es amor, en una especulación supuestamente sapiencial. En esto, nuestra carta a los Efesios se parece a la carta a los Colosenses, si bien se distingue mucho de ella también. El pensamiento de San Pablo en esta carta, decíamos, no está vinculado a los acontecimientos concretos de la vida de la comunidad, como en otras cartas, y se eleva a la consideración del plan total de Dios, que se ha realizado en Cristo y en la Iglesia. San Pablo contempla este misterio en toda la carta, iluminado por lo que él llama el plan benevolente de Dios, la eudoquía de Dios, sí, esta palabra griega que podemos traducir así, el plan benevolente de Dios. De ninguna manera, sin embargo, la carta es abstracta, porque aunque considere desde esta altura toda la vida de los cristianos a quienes se dirige, es precisamente la existencia de ellos la que importa. El misterio de Cristo y de la Iglesia contienen el misterio total de la voluntad eterna de Dios, cómo se anuncia en el misterio del Evangelio, y esto es lo que ha llegado a los cristianos a quienes se dirige. Digamos que el plan total de Dios ilumina la existencia de cada uno, de cada comunidad, de cada cristiano. El plan total de Dios da sentido a todo,
todo evento particular. Si en otras cartas parte de las situaciones concretas para elevarse a la doctrina, ahora es la doctrina la que desciende mm, como luz definitiva sobre lo que vivimos cotidianamente. La Iglesia antigua recibió esta carta como de San Pablo. Nunca se expresaron dudas acerca de la autoría de Pablo. Sí, como por ejemplo en Hebreos sí, desde el siglo III ya hay preguntas sobre si es de San Pablo o no. La carta a los Efesios no hay esta duda. Solo en el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII, se han planteado explicaciones acerca de un autor distinto o acerca de en qué medida esta carta es paulina, en qué medida es de San Pablo, si es un discípulo, si, en fin. Las especulaciones nacen de la diferencia de lenguaje con otras cartas. Sí, el lenguaje es distinto. Por otro lado, la semejanza con la carta a los colosenses, la semejanza de contenido, hace que algunos hayan pensado que si Efesios es una copia de Colosenses que se desarrolla, o si hubo un documento auténticamente paulino anterior y que dio lugar a Colosenses y a Efesios, en fin, se han hecho muchas hipótesis muy imaginativas, dice un buen exégeta, Heinrich Schlier, de modo que no han convencido. O sea, sigue siendo más sencillo, más fácil, más claro, más coherente con los dos escritos, pensar en que es Pablo el autor. Si se parecen, los dos escritos es probablemente por la cercanía en el tiempo, porque además, aunque se parecen las dos cartas, también se distinguen claramente en su finalidad. En cuanto a la diferencia del lenguaje, pues lo más sencillo es explicarla por la diferencia de pensamiento. En esta carta, Pablo piensa en modo especial, en modo distinto a otras cartas, incluso distinto a Colosenses. Aquí en Efesios gira en torno a un solo tema, y la mirada se mantiene dirigida a lo esencial en toda la historia de la salvación. En ese sentido es una carta muy contemplativa. El estilo es con frecuencia de alabanza y de intercesión. Es un estilo que se ha denominado litúrgico. Sí, efectivamente. Pero esto corresponde a la contemplación que antes decíamos, y Pablo no aparta la mirada del plan de Dios que abraza todo y cómo se realiza en Cristo, cómo esto da lugar a la iglesia, y cómo llega a través de los apóstoles y profetas, a través del evangelio que se predica a todos los hombres. Esto suscita continuamente la alabanza de Dios y la intercesión para que los que conocen así la salvación de Dios en Cristo la vivan con fe plena, siempre renovada, con acción de gracias, con oración. La carta es una especie de contemplación sapiencial. Se podría decir que es un hablar sabiduría, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Hablamos sabiduría, una sabiduría que corresponde a los perfectos, es decir, a los verdaderos creyentes. Es una comprensión de todo, de toda la historia, a la luz del amor de Dios, que ha sabido triunfar precisamente como amor salvífico, recorriendo toda la historia, llevándola a la plenitud de los tiempos en Cristo y en la Iglesia. Así pues, Pablo se sitúa en la verdad última, en la verdad definitiva, en la condición celestial del cristiano, en la plenitud de la revelación de Cristo que llena todo el universo. Además, él se ve a sí mismo, bueno, ya lo decíamos, en esta historia junto con los demás apóstoles y profetas, a quienes se ha dado la revelación del misterio total de Dios, de Cristo y de la Iglesia. Revelación, misterio. La palabra misterio recurre en nuestra carta. No significa lo que no se conoce, sino lo que no podía, no ha sido nunca conocido, pero ahora Dios ha revelado. No es lo escondido, sino lo que estaba escondido y ahora conocemos. Que Dios triunfa, hace triunfar su amor en Cristo y en la institución de la Iglesia, en la vitalidad que el Espíritu Santo da a la Iglesia.
Este es el centro de la contemplación que es la carta a los Efesios, la revelación del misterio escondido durante siglos y ahora manifestado. Este misterio manifestado es que los gentiles forman con los judíos un solo cuerpo, un solo hombre, una sola iglesia. Cristo da unidad y coherencia a este cuerpo como cabeza que es de él, y el Espíritu Santo vivifica, anima, renueva la iglesia como pleroma o plenitud de Cristo. Se puede decir, como dice el exégeta que mencionaba antes, Heinrich Schiller, que en Efesios nos encontramos con el mismo evangelio de Pablo, el mismo evangelio de siempre, pero en un desarrollo teológico especial, un desarrollo teológico avanzado, como con una nueva visión más profunda de las mismas cosas que siempre ha predicado en sus cartas. Es como si el trasfondo del Evangelio, siempre presente en las cartas, ahora pasara a primer plano, al no tener que atender los problemas concretos de las comunidades ni responder a preguntas particulares, ni proponerse nada, sino exponer la sabiduría total que ilumina desde lo alto su predicación. Hay que decir que la carta a los Efesios es una verdadera carta, siendo así tan doctrinal, tan sapiencial. Es decir, es una verdadera carta con su peculiar estilo y con su peculiar finalidad. Ya decíamos que la carta tiene un solo tema, la realización divina del misterio de Jesucristo en la Iglesia, integrada por judíos y gentiles. O sencillamente la realización de la plenitud de los tiempos, como dice en 1:10. Este único tema es contemplado desde distintos puntos de vista. Hay que distinguir en la carta dos partes, como suele ocurrir en San Pablo, una más doctrinal, una más exhortativa. La primera parte, comienza después de los saludos, va de 1:3 a 3:21, los 3 primeros capítulos de la carta. Empieza la carta con un himno bien conocido por la liturgia. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, etc. Esta parte termina con una doxología, es decir, con una alabanza de glorificación de Dios. Doblo mis rodillas ante el Padre, sí, y continúa la alabanza de Dios por todo lo que se ha expuesto antes. Así pues, toda esta primera parte está abrazada así en esta especie, lo cual da una especie de contexto litúrgico a todo lo que se expone. El himno inicial celebra las bendiciones divinas que se nos han dado en Cristo, la predestinación eterna a ser hijos en Cristo, la redención por la remisión de los pecados, la iluminación por el conocimiento de la obra de la salvación, los grandes dones, se celebran en este himno. Dice Hans Urs von Balthasar que aquí quedó atrapada Santa Isabel de la Trinidad, la Santa Carmelita de Dijon, que se quedó en estas frases de Pablo, de ser destinada a ser alabanza de la gloria de tu gracia. Podríamos decir que la Santa Carmelita captó perfectamente todo lo que se jugaba, en todo lo que se exponía, mejor, en este himno inicial de la carta a los Efesios. Nuestro destino a ser alabanza de la gloria de la gracia de la salvación en Cristo. Alabanza continua. Así se puede decir que estas palabras de San Pablo, recogidas por Santa Isabel de la Trinidad, definen bien lo que es la contemplación cristiana, según la Escritura, según el conjunto del Antiguo y el Nuevo Testamento. La contemplación cristiana es esto, alabanza de la gloria, de la gracia, de la salvación. Desde luego, esa contemplación no es reductiva, aquí cabe todo el plan de Dios, y por eso se puede desplegar desde esta concentración a toda persona, a todo hombre, a toda situación, a toda época de la historia, a todo país, a toda situación concreta de la Iglesia. San Pablo
va adelante estas bendiciones que celebra el himno inicial han sido dadas a judíos y gentiles por igual. El apóstol expresa reiteradamente su deseo y su súplica de que los gentiles conozcan la esperanza a que han sido llamados y las razones de esta esperanza, como si él temiera que esto es lo que puede decaer en la comunidad cristiana, en la vida de los fieles. Puede decaer la esperanza. De ser una esperanza en Dios, en la gracia de la salvación, pasa a convertirse en una especie de ilusión humana o de expectativa humana, más humana que divina, aunque se refiere a cosas religiosas. Para exhortar a los efesios, a los cristianos a quienes se dirige, les recuerda que antes estaban muertos por los pecados, pero que se les ha regalado la vida nueva por la gracia de Jesucristo. Y ahora forman un solo hombre nuevo con Israel. El misterio de Cristo llena todo el universo. Esto es lo que deben contemplar continuamente los cristianos. La gracia que han recibido llena el universo, la altura, la profundidad, la anchura, la longitud de todo lo creado por Dios. Todo está lleno de la salvación de Dios en Cristo. Y ahí está creciendo la iglesia, ahí crece cada cristiano, ahí crece cada comunidad cristiana. En este ámbito, en este universo definido por la salvación de Cristo. La segunda parte va de 4.1 a 6.22. Es la parte exhortativa, ya decíamos, la vida nueva que han recibido los que hasta hace poco eran paganos, debe ser conservada y debe demostrarse en el modo de vivir, en la conducta cotidiana. Lo primero es conservar humildemente la unidad, sin engreimientos que dividan. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, un solo Espíritu. Palabras bien conocidas. Esta unidad de fe en la Trinidad Santa, en la Iglesia, en Cristo, en el bautismo. El bautismo tiene una parte principal en la carta. Es explicada, expuesta con palabras muy profundas, que desde luego atraen nuestra contemplación y nos podemos quedar también ahí, como se quedó Sor Isabel de la Trinidad en el himno inicial. Pero entonces, si hemos de custodiar la unidad, en segundo lugar, hemos de estar al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo, cada uno a su manera, según la gracia que le sea dada. Como en las cartas a los Corintios, como en la carta a los Romanos, aparece aquí la doctrina de los carismas distintos, ministerios distintos que edifican el cuerpo de Cristo en unidad. Después advierte el apóstol contra la recaída en la conducta pagana que como cristianos han abandonado aquellos a quienes se dirige. Resuena como lema: despojarse del hombre viejo, revestirse del hombre nuevo. Esto que haya ocurrido, que es un don sacramental en el bautismo, debe ocurrir siempre de nuevo. Es la característica fundamental de la vida cristiana. Despojarse del hombre viejo, revestirse del hombre nuevo. Todo cristiano vuelve a encontrarse a sí mismo como hombre viejo y tiene necesidad de pedir la gracia, de ser despojado de esa caducidad para revestirse de la vida eterna, de la vida que se nos da en Cristo, en el Espíritu Santo y que encontramos en la Iglesia. Después se detallan algunas características de la vida nueva sobre el modo de hablar, respetuoso, edificante, sobre el modo de pensar y sentir, esa vigilancia sobre los pensamientos, sobre lo que pasa por el corazón, que llevan al afianzamiento de la relación con Dios. Todo esto termina con la exhortación hermosa, trinitaria, que
podemos definir con algunas palabras de la carta. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados con el Espíritu Santo para que nuestro espíritu no piense cualquier cosa, no sienta de cualquier manera, sino siempre según el Espíritu nos dé, el Espíritu de Dios. Y un poco más adelante, sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivid el amor como Cristo os amó y se entregó por vosotros como oblación y víctima de suave olor. Imitadores de Dios. Claro, si somos sus hijos, esto es un regalo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros. Quedamos como envueltos en ese suave olor de su sacrificio y esa gracia suya que el Espíritu Santo renueva en nosotros nos permite realmente imitar a Dios. Un poco más adelante, palabras muy importantes de 5:21 a 6:9, donde se trata con cierta extensión sobre la vida familiar de los cristianos. Son especialmente importantes las palabras referidas a la relación de marido y mujer, al matrimonio. Aquí, de 5:21 a 5:30, encontramos las afirmaciones principales sobre la sacramentalidad del matrimonio. Aquí encontramos la afirmación de que la relación entre hombre y mujer en Cristo es un gran misterio que tiene que ser referido a la relación entre Cristo y la Iglesia. Es decir, teológicamente, el matrimonio es sacramento, es signo de algo más grande, signo y presencia, un signo que hace presente algo más grande que la relación entre hombre y mujer. Por último, el apóstol exhorta a todos a revestirse de la armadura divina. San Pablo sabe que los cristianos tenemos que luchar y define al enemigo. Nuestro enemigo no es la carne y la sangre, o sea, si eres gentil, si eres judío, si eres de una familia, si eres de la otra, si eres de una raza u otra. Nuestro enemigo son los espíritus inmundos que vagan por los aires. Y para resistirles y vencerlos necesitamos la armadura divina, la fe, la verdad, la justicia de Dios, el Evangelio. Y así revestidos podemos resistir y vencer en el día de la tribulación suprema. La carta termina aludiendo a Tíquico como portador de la carta, como enviado de San Pablo a estas comunidades, y con un doble saludo final, en donde el apóstol desea paz, la caridad que da la fe, la gracia de Cristo. El Señor nos lo conceda a todos. Gracias.